Hubo una época, y no fue hace tanto tiempo, en que la mayor parte de la política era muy aburrida. Hubo una época en la cual las familias no se dividían por diferencias políticas, en las cuales todavía se podía escuchar al otro y había otros temas sobre la mesa. Muy buenas noches, bienvenidos a Contracara. Yo me llamo Luis Cárdenas y hoy vamos a platicar de populismo, de por qué estamos tan polarizados y qué representa esta palabra que escuchamos por todos lados. ¿Qué es el populismo? Mire esto. Aunque en Latinoamérica se asocia generalmente con las ideas de izquierda, en lugares como la Unión Europea y los Estados Unidos, el populismo va ligado más con movimientos de derecha. Lo cierto es que el populismo se da en todos lados, en la izquierda y en la derecha. No es una ideología exclusiva de ninguno de los dos lados. Es el discurso populista el que dice representar a la clase trabajadora y une a la población contra un enemigo en común. Bienvenidos a Contracara. Oiga, de entrada vamos a entrarle a la conversación. @HeraldoTV o @LuisCárdenasMX. Estamos en todas las redes sociales. Vamos a platicar sobre populismo y hoy tenemos una mesa redonda muy interesante. Vamos a hablar lo mismo de Hugo Chávez, que lo mismo de Víctor Orbán, que lo mismo de Donald Trump, que lo mismo de Andrés Manuel López Obrador. Y le doy la más cordial bienvenida. Para mí es un verdadero honor que esté con nosotros Stephanie Enaro. Stephanie, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luis? Muy feliz de estar aquí hoy con todos ustedes. Muchas gracias, Steph. Bienvenida. También está con nosotros Vianey Esquinca. Bienvenida, Vianey. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? Gracias por estar aquí con nosotros. Y también se encuentra hoy aquí Gildardo López. Bienvenido, Gildardo. Encantado de estar aquí, gracias a ti y gracias a ustedes. De verdad, muchas gracias. Y está también Jorge Aljovín. Mil gracias, Jorge. Bienvenido. Muchísimas gracias, mi querido Luis, y también de estar con todos ustedes. Oigan, pues entremos a analizar un poquito el tema. ¿Cómo definimos el populismo? Digo, hay muchas definiciones, hay muchas formas, pero ¿cómo definiríamos el populismo? ¿Qué es ser populista, Steph? A ver, populismo es dar soluciones populares, aunque sean inviables. Es como decir, te voy a resolver tus problemas con una varita mágica, pero no sabes todo lo que hay detrás para llegar ahí. Claro. Siempre mueven las emociones, siempre son víctimas, se van a las políticas de la eternidad, ¿no? Siempre la culpa o la respuesta está en el pasado, entonces nos perdemos del presente o nos llevan al futuro. Y también hay algo que hay que tomar en cuenta, que son liberticidas. Quieren acabar con la libertad individual para hacer un Estado más grande, y esto no importa si son de derecha o izquierda, la receta es la misma. Eso me llama muchísimo la atención porque entramos entonces a un debate. ¿Populismo y democracia pueden ir de la mano? ¿No pueden ir de la mano? No sé, ¿qué opinas, Jorge? Mira, Luis, me parece que lo que busca hacer el populismo es socavar la democracia, pero desde dentro. Y yo diría, dentro de esta definición, es que el populismo no tiene una ideología, más bien es una estrategia política y discursiva que busca dividir entre lo bueno y lo malo, entre la polarización, es su mejor caldo de cultivo. Y es por eso que nos estamos encontrando que el populismo es un concepto escurridizo. Y como diría Vargas Llosa, al final del día el populismo no es solamente sacrificar el futuro inmediato por un presente efímero. Pero también habría que decir algo, y pondría la sal y pimienta en esta mesa. Obviamente nos quejamos de estas propuestas populistas, pero ¿por qué llegamos a este punto actualmente? Y muchas veces decimos, bueno, el modelo ha tenido sus fracturas y simplemente, como voy a decir esta palabra que nos gusta mucho en este país, ese modelo neoliberal, esos conservadores, al final del día, ¿a qué se dedicaron? A medirlo todo, pero sin preocuparse cuáles eran las necesidades básicas de la gente. Y dejo este dato porque justamente como les gusta medir todo, digamos lo siguiente: 70% de la población en América Latina está insatisfecha con su democracia. Pueden ver el Latinobarómetro, el último del año 2021, y agrego otro dato: el 49% de la población dice, pues vivimos en una mediana democracia. Simplemente dejamos esos datos sobre la mesa. ¿Qué opinas, Vianey, sobre este tema, el conflicto democracia-populismo? El populismo es dependiendo de quién lo está definiendo, en el contexto que lo estamos viendo y de repente a qué nos queremos referir. Por ejemplo, ya decía algo Steph,
que decía, bueno, es el populismo, es aquel que quiere separar, que quiere dividir, que quiere poner dos bloques. Pero también el populismo es el que quiere acercar al pueblo. El populismo también es el que quiere llevar, dejan ponerlo así, al pueblo moral que todo lo tiene, a los excluidos, al poder. Es una lucha constante contra la oligarquía, que es este grupo de poder perteneciente a una cierta clase económica y política. Entonces, justamente este discurso es el que llegan los populistas y que dicen, bueno, es que nosotros vamos a acercar al pueblo al poder. Y ojo, nosotros en este momento estamos hablando del populismo del sentido peyorativo, pero cuando ves, por ejemplo, que un Barack Obama se dice populista en algún momento de los discursos porque quiere acercar al pueblo y que dicen es que si llevar los intereses del pueblo es ser populista, pues pónganme en esa categoría, es que estamos hablando, dependiendo de quién lo diga y cuál es el contexto, ¿de qué populismo estamos hablando? Y el populismo no es actual, no es el populismo, estamos hablando desde los 30. Depende de qué gobierno y cuáles acciones. Y no solamente es un tema discursivo, es un tema también de políticas públicas, de políticas económicas. Yo puedo decir que soy populista, pero actúo como un tecnócrata, un neoliberal, ¿no? Pero también puedo decir que no soy populista y en esencia sí cumplo con cada uno de los requisitos para hacerlo. Me hiciste recordar cuando Obama regañó a Peña Nieto, porque así fue, ¿no? Justo, en una cumbre fue en donde ese momento. Peña Nieto habla y dice, oye, pues hay que tener cuidado con los gobiernos populistas, y Barack Obama nada más le faltó decir, si me dicen populista, que me apunten en la lista, Él ¿no? dice en un discurso, Pero fíjate, sí. ahí es la diferencia, ¿no? Él dice, bueno, sí, yo soy populista, pero nunca se quiso autollamar como la voz del pueblo. Claro. Ni llegó a Estados Unidos a hablar de, bueno, este sí es el pueblo y el otro es el no pueblo, ¿no? O sea, es muy diferente porque sí tienen muy presente que el papel de un presidente es unir, no desunir. Y esa tal vez sería la mayor diferencia, ¿no? Y aparte también vamos a traducirlo como al idioma, ¿no? Inglés. O sea, como populismo, pues, o sea, como que es una persona de la gente. Y está bien ser una persona de la gente. El problema es cuando se creen dueños de la verdad oficial. ¿Tú qué opinas, Gilardo? Efectivamente, el populismo, más que ciertamente una ideología, pues es una estrategia de comunicación y de movilización. Y que crea una triada o triángulo víctima, victimario y liberador. Una víctima que es el pueblo, como bien dice Vianney, un pueblo moral. No es este concepto incluyente de pueblo de la teoría del Estado clásica. Es un concepto excluyente, de pueblo contra pueblo. Es decir, pueblo y enemigo de pueblo. Un victimario que generalmente es una casta, una élite, una oligarquía, cuando no una burocracia en las digamos, populismos de derecha. Pero el punto importante quizás es el liberador. El Mesías, claro, el que va a romper esas cadenas de esclavitud, de años de opresión, pero también, como dice Jorge, hay una realidad que alimenta este discurso. Yo creo que un populista es talentoso e inteligente, cuando menos astuto, porque tiene una enorme capacidad de traducir ese resentimiento, esa necesidad en discurso. Y es el liberador, el Mesías. Lo que acabas de decir, y anoto aquí conceptos, porque algo que disfruto es que aprendo muchísimo de todos y les aprecio mucho esto, es hablar de que son liberticidas, por ejemplo, hablar de que son la voz del pueblo, o ellos se convierten en la voz del pueblo, y quien no está conmigo entonces es un no pueblo. Hay pues una analista política muy controvertida en las redes sociales, ella se llama Gloria Álvarez, y de hecho habla al respecto del tema en alguno de los videos que tiene. Quisimos pues tomar un pequeño bite, y ella explica justamente lo que decías, Gilardo, ¿no? El no pueblo y el pueblo. Quien no está conmigo entonces está contra mí, pero si está contra mí se convierte en parte pues excluyente del pueblo, ¿no? Se convierte en un no pueblo. Escuchemos a Gloria Álvarez.
Los grandes líderes populistas como Perón, Mussolini, Kirchner, Chávez o Getúlio Vargas coinciden en tomar una parte de la población y volverla el enemigo interno, que junto con el enemigo externo se convierten en lo que los populistas llaman antipueblo. Entonces, por un lado está el pueblo y por otro lado está el antipueblo. En cada discurso, el populista busca insertar odio en la sociedad, hacer que el pueblo odie al antipueblo. El antipueblo puede tomar diferentes formas, externas o internas. La oligarquía, la plutocracia, los yanquis, los españoles conquistadores, los empresarios locales, en fin. El pueblo, en cambio, es un cúmulo de todas las virtudes de una sociedad. A ver, esto es muy interesante para entrarle, bueno, hay populismos de derecha y hay populismos de izquierda, porque también hay que entenderlo. Pero ¿cómo que te conviertes en un no pueblo? Jorge, ¿qué opinas? Mira, justamente lo que estamos viendo, creo que la solución la encontramos en La sociedad abierta y sus enemigos, de Karl Popper. ¿Qué decía básicamente? Cuando hay algo extraño, algo que con lo que no comulgamos, buscamos alejarnos de ello. Y entonces, obviamente, hay populismos de derecha y de izquierda. En el caso de la derecha, lo que busca es justamente buscar sus enemigos en el exterior. En el caso de Donald Trump, lo que encontrábamos era básicamente México, su población, vienen aquí, genera delincuencia y nos quitan nuestras plazas de trabajo. Por otro lado, encontramos una izquierda que yo no diría que es una izquierda homogénea, sino que es una izquierda que tiene bastantes matices y lo diríamos como una ola rosa. Este pueblo bueno, estos son los malos, aquí hay una oligarquía que todos lo conocemos aquí como la mafia del poder hace algunos años. Y lo que encontramos es básicamente que hay una izquierda como la de Chávez, la de Ortega, que es una izquierda mucho más tradicional, que no entra dentro de este molde, sino que ellos están fijándose en un modelo anterior, en contra de Estados Unidos, de los yanquis, etc. Y por otro lado encontramos otra izquierda que es mucho más progresista, como el caso de Boric, donde estamos viendo que en Chile lo que están buscando son demandas como lo que busca Ocasio-Cortez en Estados Unidos. ¿Cuáles son? Cambio climático, energías verdes, etcétera. Pero simplemente yo diría, y haría una cuestión de provocación solamente, hablan de verdad única, pero no teníamos antes también una verdad única y nos decían que todo iba muy bien, que el crecimiento económico nos iba a llegar a todos. No hay un descontento social en Chile, no por eso tuvimos un movimiento social que iba a llevar a un cambio de una constitución. Me parece que esa imposición de la verdad única aquí y ahora ha existido desde siempre, y Galeano lo decía. Justamente cuando llegaron aquí los conquistadores quisieron imponer una verdad única y nos hicieron creer que justamente eso es lo que nos iba a llevar al progreso. Por eso yo diría que más bien eso de caricaturizar este modelo populista, me parece que en algún sentido habría que decir, ¿populismo hasta dónde? Creo que simplemente cerraría con esto, diría, como decía Lula, si al final del gobierno la gente tiene para tomar su café, comer, cenar, obviamente habremos hecho nuestra labor, porque justamente cuando miramos esas cifras del Latinobarómetro, nos encontramos que en México 22% de la población dijo, prefiero un gobierno autoritario con simplemente satisfacer mis necesidades básicas. Esto que menciona Jorge me parece muy interesante porque a veces para muchos analistas es el populismo como el uroboro, ¿no? O sea, se come la democracia a la misma democracia porque no es popular, porque votas por una visión un tanto más autoritaria. ¿Qué opinas, Esther? Es que justamente ellos se imponen como la voz de la democracia. Dicen que la democracia no existía hasta antes de ellos y que por lo tanto la democracia tiene que ser a su manera o no será. Y se van a una simulación de consulta a las bases cuando es la mayor manipulación que hay, porque todo está orquestado de tal manera para llegar a tener la respuesta que ellos quieren. Ahora, también no hay que olvidar algo que lo decía incluso el mismo Che Guevara. Decía, es que para que nuestras ideas puedan seguir andando, necesitamos tener soldados de odio. Y por eso se tiene que sembrar el odio, y siembran el odio. No importa si son de izquierda o de derecha, el odio como principal factor de desunión. Soldados de odio. ¿Sí? Qué frase, ¿eh? Yo no la conocía, pero que es muy interesante tenerla en la referencia,
porque tú nos hablabas hace un rato, Vianney, empiezan este tipo de movimientos desde los 30 y me vino a la mente Adolf Hitler y me viene a la mente toda esta crisis que tenía una Alemania, crisis económica, resentimientos, resquemores, y cómo fue evolucionando pues un Hitler hasta llegar a donde llegó y provocar lo que provocó, hablando justamente de odio. ¿Cómo ves el tema? ¿Es el odio lo que mueve al populismo? Tiene que ser, tiene que haber justamente lo que hablaba Gildardo, tiene que haber esta triada en donde cada concepto político se convierte en una batalla campal. Porque si no hay esta batalla, no puede haber un salvador, no puede haber este discurso casi litúrgico de misionero, en donde diga yo vengo a salvarte. Entonces necesitas necesariamente tener un enemigo, un adversario que tiene que ser contra el pueblo bueno, moralmente construido. Veíamos hace un momento los comentarios de Gloria Álvarez, efectivamente con estas características de bondad absoluta, que tiene toda la razón. Entonces, por supuesto que tiene que sembrarse, está basado. Y algo muy importante es que los populistas surgen de la crisis de un sistema oligárquico o de solamente un partido dominante. Entonces, solamente pueden surgir cuando hay una crisis, cuando la gente está harta, cuando la gente quiere algo nuevo, cuando la gente ya estuvo fastidiada de estar excluida. Entonces, por eso es que sus discursos de odio pegan tan bien en una sociedad como las latinoamericanas o como la mexicana en este momento, porque estos soldados de los que hablaba Steph, de ahí se cuelgan para decir, efectivamente, ha llegado el momento de darle la vuelta, y entonces todo se convierte con algo mesiánico, como algo religioso, como una misión de vida, más allá del discurso claramente político, ¿no? Cuando hablas de la crisis, me remito a este asunto, ¿no? Es que hace algún tiempo, y no hace mucho, el tema político era extremadamente aburrido, era muy técnico, era exclusivo, neoliberal, era hablar un poco en chino de pronto, y bueno, pues esto fue cambiando. Quizá una de las cosas que más se sintieron en el cambio a nivel global, pues fue lo que decían todos los expertos y los analistas, pues por ahí del 2014, 2015. No, hombre, ¿cómo crees que va a llegar Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos? No, ese es un chiste. Los Simpsons lo habían predicho, nadie les hizo caso. Sin embargo, esto pasó. Mire, recuperamos de las tantísimas frases célebres de Donald Trump, una de ellas que además nos pega un poquito en el orgullo. Escuche. There is another civil rights issue we need to talk about, and that's the issue of immigration enforcement. Every time an African-American citizen or a Hispanic citizen or any citizen loses their job to an illegal immigrant, the rights of that American citizen have been totally violated. They're losing their jobs. On day one, I'm going to begin swiftly removing criminal illegal immigrants from this country, including removing the hundreds and thousands of criminal illegal immigrants that have been released into the United States and United States communities under the incompetent Obama-Clinton administration. Esto fue en agosto de 2016, era todavía la campaña presidencial, si no me equivoco, y pues todavía había gente que decía que era imposible que un Donald Trump llegara a la presidencia. ¿Cómo ves esto, Gildardo? Pues como muchos populistas, hacías referencia, por ejemplo, a Hitler, que no nos gusta recordar. Sin embargo, claro, Hitler utiliza las instituciones democráticas para llegar, se vale de ellas, se hace del Bundestag, de la Asamblea Alemana, y posteriormente, como dice Stephanie, va socavando, va desestructurando estas instituciones que considera intermedias, porque al tiempo esas instituciones autónomas, podríamos ver ahora en México y el mundo, pues son un obstáculo absoluto a una voluntad pues prácticamente unilateral, unipersonal, que bien lo decía Estefan, lo que hace es legitimar mediante mayorías. Ya se ha hablado de la democracia de la plaza, ¿no? De la legitimación de la plaza que hablaba Fidel Castro,
Pues efectivamente, que era, pues es este acto supuesto de, vamos a decirlo, como decía Vianney, una liturgia prácticamente en donde se santifica esa decisión del jerarca por el propio pueblo. Hasta parece a veces el final del perfume, ¿no? Cuando él se hace uno con el cuando van, se lo comen prácticamente. A ver, yo quiero insistir también en este punto de la incredulidad, ¿no? De la élite y lo que decía Jorge hace un rato también, como que estas visiones únicas. Y creo que lo vimos, Steph, lo vimos, Yamenia, lo vimos todos en muchos ejemplos, y pongo dos nada más. El de Donald Trump, de verdad que había gente que decía que era imposible, que se reían, que era un chiste. Sí. El de López Obrador, perdónenme, pero en 2015, más o menos por esas fechas, decían que era imposible que el presidente, hoy presidente López Obrador, llegara al poder. ¿Por qué esa incredulidad? ¿Por qué el no querer ver estas realidades? ¿Nos ganó el populismo de pronto? ¿Nos agarró en curva, Steph? O también puede ser la soberbia, ¿no? Muchas veces cuando veo lo que está pasando en Venezuela y cuando me alarmo y veo, miren, ya ven lo que está pasando, la respuesta con la que generalmente me encuentro es, México no es Venezuela. Pero cuando los venezolanos le contaban lo que estaba pasando en Cuba, los venezolanos decían, Venezuela no es Cuba, ¿no? Y es que hay que estar presente, hay que tener muy presentes que sí puede ocurrir que un día que se deje de defender la libertad y es un día de retroceso y que por el hecho de México ser México no estamos exentos de nada, al contrario, tenemos muchos problemas que resolver. Ahora, yo creo que también no se pensó que López Obrador iba a llegar porque en ese entonces sí había liderazgos fuertes de la oposición que podrían tener un papel relevante. Conforme fue pasando el tiempo, se fue desgastando y la llegada de López Obrador responde a una crisis de liderazgos. No había nadie más, los partidos ya estaban desgastados, dijeron, ya intentamos todo lo demás, él, y llega por venganza. Una venganza, un odio de pronto. Recuerdo el tema que hacía un documentalista muy famoso, y decía, el voto de Donald Trump se va a sentir como una gran mentada, ¿no? O sea, como, ahí está, ¡ay, se va al demonio el sistema! Entremos en un asunto. O sea, López Obrador es populista, ¿no? O sea, ¿sí estaría dentro de este marco o no lo ven así? No sé, Vianney, ¿qué opinas? Cumple con todos los requisitos para ser un populista que está en los primeros 10 lugares, en el cuadro de honor, por supuesto. Que así, además de los primeros 10. Sí, no, bueno, en los primeros 5 tal vez en Latinoamérica. Okay. Incluso en el 2019, The Guardian mandó a hacer una encuesta y de los gobiernos populistas, el primero era Hugo Chávez, el segundo era Nicolás Maduro, su sucesor, y así va, ¿no? Bueno, López Obrador está en los primeros 5, por supuesto. Entonces sí cumple todas las características, que es el discurso de odio, la separación del pueblo, este interés de estatizar los recursos naturales, los recursos del pueblo, de tener una economía centralista, de que en cuanto llega la paradoja democrática, yo llego porque tengo y cumplo con la democracia, gracias a esa democracia llego, pero una vez que llego, veo el poder como una misión de vida donde tengo que permanecer, si no es porque no me dan la reelección, por lo menos por mi sucesor. Entonces vamos haciendo check, check, check. Es esta socavación de las instituciones, no, la modificación de la Constitución, no le tienen amor al Estado de Derecho, es decir, no se llevan bien con este tema de las instituciones y de las leyes, tienen que cambiarlo y hacerlo a su modo. Entonces, si hacemos todo el checklist de todo lo que cumple cada una de ellas. Además, este tema que parecería copias de otros gobiernos latinoamericanos, la revolución bolivariana, la revolución ciudadana, la revolución anticolonial, la revolución de las conciencias. O sea, está cumpliendo cada uno de los pasos de cómo ser un buen populista y triunfar en el intento, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Jorge? Mira, yo diría lo siguiente, cuando hablaban de que hay una crisis de liderazgo, yo también diría que no habían verdaderos liderazgos. Tú me vas a decir que Aurelio Nuño, Luis Videgaray en el anterior gobierno, ¿esos eran liderazgos? No se equivoquen. Más bien lo que habían eran arreglos de las cúpulas políticas, de este famoso PRIAN, como se le denominaba. Entonces yo creo que va más bien por ahí. Y justamente lo que se está buscando es, los populistas no es un movimiento, sino, como se decía aquí, está en el discurso, no tiene una ideología detrás, porque
satanizamos al presidente López Obrador, pero por otro lado vemos a una oposición falta de ideas. Si no, vamos a ver la propia reforma electoral, vemos a una Lili Telles que está gritando desaforadamente, lanzando epítetos y podemos llegar a decir, eso también es un discurso populista. O por otro lado vemos a una oposición encarnizada diciendo, sí al INE, el INE no se toca, pero cuando ellos mismos comandaron sus partidos políticos, déjenme ejemplificarlo para que la gente en la casa también lo vea. Cuando Damián Cepeda fue presidente del Partido Acción Nacional, él se autonombró como coordinador parlamentario sin ningún proceso de elección. Entonces, si seguimos el checklist de Vianney, diríamos que también todo puede ser populista. Entonces, simplemente vamos viendo ese tipo de situaciones. Ok, vamos a irnos a una pausa, pero así rápidamente, antes de irnos a la pausa, así en súper rápido. Para combatir el populismo, otro populismo, es decir, hay quien dice necesitamos un Bolsonaro mexicano. ¿Será así? O sea, ¿tiene que haber otro populista para vencer un populista así rapidísimo en 10 segundos, Gildar? No creo. Yo creo que habrá que hacer una distinción después entre el político populista y el movimiento populista. Ya veremos. Ahorita vamos a la pausa. ¿Tú qué opinas, Steph? Yo creo que no. Yo creo que debe de haber trincheras, pero de ideas. Trincheras de ideas, pero es que ya esto es mucho de emoción, ¿no? También va a ser interesante. Bueno, regresamos y platicamos de todo esto y mucho más. ¿Usted qué opina? ¿Un populista tiene que vencer a otro populista? Escríbanos. Mis redes sociales, @LuisCárdenasMX. Esto es Contracara y estamos, sí, aquí en Heraldo Televisión. Regresamos con mucho más. Pues seguimos en Contracara, gracias por sus comentarios, @LuisCárdenasMX y aquí también en @HeraldoTV. Oiga, a ver, nos quedamos con esta idea, ¿se puede vencer al populismo sin populismo? Eso es interesante. Y de entrada, ¿es necesario vencer al populismo? Vamos a empezar a dejar de vernos el ombligo por un momento y ver lo que está pasando en distintas partes del globo y seguir hablando pues, sobre este fenómeno mundial. Este es Daniel Ortega, para muchos ya un dictador. Él es el presidente, entre comillas, en Nicaragua, y así se refiere a quien no piensa como él. Escúchelo. Esos que están presos ahí son los hijos de los imperialistas yanquis. Se los deberían llevar para allá, para los Estados Unidos, porque esos no son nicaragüenses. ¿Por qué los populistas tienen que dividir? O bueno, parece que es una característica. ¿Por qué siempre tienen que ser o lo amas o lo odias? Y ellos mismos provocan eso. O sea, que eres fifí, conservador, neoliberal, hijo de no sé qué. ¿Por qué pasa eso, Esther? Porque, a ver, esta es la peor versión del divide y vencerás. Ok. Nos dividen. Y creo que también esto lo hacen para tener un mayor control, ¿no? Forman muy bien a su equipo, a los que están con ellos, y los que no están son satanizados o son atacados. Me acuerdo muchísimo cuando, por ejemplo, López Obrador se convirtió en presidente. Cualquier crítica constructiva que se llegara a tener con él en redes era un linchamiento impresionante. Entonces, con esa división se tiene un control. Con la división se tiene un control. O sea, divide y vencerás. Es que alguien pensaría, pues te vas a quedar sin simpatizantes, ¿no? O sea, como que uno quiere ser el último refresco en el desierto y que todo el mundo me quiera. Uno pensaría que los políticos son así, pero al menos los populistas no lo son, Vianney. Lo que pasa es que tampoco es que se van con quien están generando el odio es con una mayoría. El pueblo o los excluidos es una gran mayoría. En el caso, por ejemplo, México y países latinoamericanos, el nacionalismo, donde divides contra una nación, tiene otras implicaciones. Pero el populismo per se, estás hablando que durante mucho tiempo este pueblo, y que ha sido uno de los errores de la oposición, no hacerle caso, y cuando tú decías esto del populismo, se acaba con un populismo. No necesariamente, por esto que seguramente va a explicar Gildar en un momento, pero sí no se ha apropiado la oposición de un discurso de que yo te voy a también incluir a ti. Okay. Parecería que nosotros estamos hablando de las élites, de cómo es posible, preguntabas hace un momento de la incertidumbre.
o de la incredulidad de la gente, es porque sabe cómo hablarle a ese pueblo que durante mucho tiempo, o a esa gente, o a esos ciudadanos que durante mucho tiempo se han sentido excluidos del poder o no han querido incluirse dentro del poder porque no tienen esta comunicación con los políticos. Entonces es muy fácil entrar de esa manera, además de que hay una crisis de partidos oligárquica, es más fácil entrar. Entonces no están dividiendo en partes iguales, están dividiendo al 70 versus el 30, a la mayoría versus a una minoría. He ahí el punto donde por qué los populistas son tan exitosos y por qué una vez que se agarran al poder no sueltan la silla. ¿Por qué tienen estos soldados del odio tan bien aceitados? Pues porque saben quién tiene la mayoría. ¿Qué opinas, Gildardo? Pues efectivamente el discurso y estrategia populistas son estrategias que van a las emociones más básicas del ser humano. Desde la ambición de los políticos que brincan en masa hacia las mayorías, hacia una candidatura, gobernatura, en fin. Decirle a un político chapulín, pues es como, no sé, una tautología absoluta, ¿no? Él busca el poder y va a tender al poder. Está, por supuesto, la trinchera de la defensa legítima de las ideas, sí, real, pero esa es una. Otra es este resentimiento, efectivamente. Ese que te ha robado, ese que te explota, ese que no te paga el seguro social, pues es el fifí, el conservador, el que va a misa en los domingos, dijo el presidente, ¿no? Que bueno, pues ahí está jugando un juego muy peligroso con esa referencia. Pero ya se ve también que también es un fenómeno que se ve en otros populistas que tienen una coraza, prácticamente una coraza moral, que yo insisto es temporal, pero que por el momento les funciona. No hay un argumento, no hay un alegato y no hay una contradicción que se les señale que les haga la mínima mella. Decía Estef hace un momento, es que tiene que ser una lucha de ideas, tiene que ser una trinchera de ideas. Me llama la atención lo que mencionas, Gildardo, es una coraza temporal. Lo que decían hace un momento en torno a que pues hay una sola visión y de repente como que no entendemos qué está sucediendo y se opta por gobiernos que me digan algo, que me muevan, que no tengan atole en la sangre. Yo no sé, y ahorita les quiero preguntar a todos en la mesa si están de acuerdo que hace 30 años Venezuela estaba en una mejor situación de la que está hoy día, ¿no? Al menos Caracas, bueno, parecía una promesa económica muy distinta a la que vemos hoy en día. Y ahorita vamos con el tema, que creo que es interesante. Pero, pues no sé cuánto dura un tema populista en Venezuela. Llevan ya más de 20 años. Recordemos al hoy finado Hugo Chávez. ¡Váyanse al carajo 100 veces! ¡Aquí estamos, los hijos de Bolívar! ¡Los hijos de Guaycaipuro! ¡Los hijos de Tupac Amaru! Y bueno, hoy todavía hay gente que apoya el chavismo y que apoya a Nicolás Maduro. Hay acusaciones de fraude en las elecciones que se han dado últimamente, pero ciertamente hay venezolanos que siguen apoyando este modelo económico. ¿Qué opinas, Jorge? Mira, creo, Luis, de lo que preguntabas y decías, ¿cómo enfrentas un populismo? Creo que más bien lo que tenemos que hacer es la construcción de un centro, porque aquí vamos viendo varios clichés y varios tabús que tenemos en nuestra cabeza. Justamente lo decía Vianey, decía, bueno, la oposición, partidos políticos, seguimos pensando que los partidos políticos se van a contraponer a una posición populista y presidencial. Y esto está alejado de la realidad porque justamente, nuevamente, vámonos a las encuestas. La encuesta nacional de impacto gubernamental que dice, cuando les preguntan, oye, ¿cuál es la confianza en los partidos políticos? Solamente 27% de las personas confían en los partidos políticos, están en el último lugar por debajo de las policías y por debajo del Congreso de la Unión. Vámonos a la tercera encuesta de cultura constitucional. Cuando les preguntas, ¿crees en tus políticos?
solamente el 59% creen en los políticos. ¿Y sabes lo que pasa cuando estamos viendo este tipo de asuntos? Es que nos fijamos solamente en cifras económicas, pero no les hemos preguntado a las personas cómo se sienten. ¿Tenemos un ministerio de la felicidad como hay en Inglaterra? ¿Lo tenemos o no? No, no lo tenemos, es un tema que no nos preocupa. Y si revisamos también las encuestas, por ejemplo, con Gallup, vemos que la infelicidad a nivel mundial ha subido un 8%, mi querido Luis. Entonces, ¿qué va a pasar? La gente está insatisfecha y justamente cuando vemos a nivel mundial, que era una de las preguntas que tú tenías, es efectivamente América Latina tiene uno de los países más felices de la región, pero cuando les preguntan, oye, ¿tienes sentimientos de ira, rencor, insatisfacción? Somos la segunda región en el mundo con mayores sentimientos de insatisfacción. ¿Cómo no va a ser el caldo de cultivo para que el día de mañana no se diga no queremos más de este populismo? Porque justamente no hemos sido parte de ese ascensor del progreso. Y por eso me resisto a creer justamente de que si tomamos la frase de Donald Trump, habría que preguntarnos, ¿México va a volver a ser grande nuevamente? ¿Pero grande ¿en qué sentido? ¿En un México de los 30, de los 40, de los 70? ¿O estamos hablando, y eso nos lleva a criticar justamente, pongámoslo en México, ¿López Obrador y el movimiento de la Cuarta Transformación es una nueva izquierda o simplemente es un refrito del PRI? Habría que preguntarnos también ese tipo de situaciones. Oye, Luis, ¿me dejas solamente para alusiones personales? Sí, no, por favor, aquí se vale. Oye, a ver, sí es un error de la oposición, te voy a decir por qué. Porque no hemos adoptado ese lenguaje. Y cuando digo pues es que la gente odia a los partidos. Efectivamente, pero el sistema por el que se puede acceder al poder hasta que no pase otra cosa son los partidos políticos. Y si llega la oposición y no te prende, porque los políticos efectivamente son más aburridos, quienes deben tomar esos discursos son ellos, porque es que no hay manera de que un independiente, un outsider, que los populistas son outsiders del sistema, llegue con el sistema que tenemos político y partidista. Entonces, cuando me dices, es que es un mito, no es un mito. O sea, las figuras que van a competir en el 2024 provienen de los partidos políticos, nos guste o no nos guste, ni modo, así nos tocó vivir. Y llegar a un candidato independiente no hay manera en eso. Yo simplemente diría, Luis, que es parte de nuestra educación autoritaria, porque justamente cuando miramos en Chile, sí fue posible con un movimiento estudiantil, un movimiento que se le llamaba el movimiento pingüino. ¿Y qué tenemos la posibilidad en México? Cuando hay una marcha y se dice al INE no se le toca, que no se contamine con partidos políticos, justamente porque los ciudadanos podemos demostrar que hay una nueva comunicación con el señor presidente de la República. El señor presidente de la República está muy feliz porque los partidos de oposición no son justamente, valga la redundancia, esa tautología, no son una oposición porque están más preocupados de no ir a la cárcel, pero los ciudadanos estamos preocupados de justamente generar ideas, como lo decía Esther. Es muy interesante, Esther. O sea, no solamente son los partidos de oposición, es todo un sistema. O sea, creo que hemos llegado a este punto porque hace mucho que se dejó de luchar por ideales y se empezó a luchar por poder. El populismo en sí no es el problema, es un síntoma de otro problema más grande que tenemos. Y yo creo que aquí la pregunta es, ¿cómo se debe de reorientar el servicio público? Porque queda claro que esta crisis llega cuando hay una crisis de la democracia, pero también por una crisis de la globalización. Entonces, claro, mi nivel de vida no mejora con la democracia porque está aunado a otros factores. Entonces, mucha gente empieza a decir, bueno, pues tal vez esto no funciona o la democracia no es lo que conviene. Miren cómo le está viendo bien a los chinos que no tienen democracia, pero están creciendo. Singapur. Y aquí hay un problema porque la política nace por esta necesidad de equilibrar la libertad y la igualdad. Si no hubiera esta necesidad de equilibrarlos, no existiría la política. El tema es cómo se está midiendo. ¿Se sacrifica la libertad por la igualdad, como en el caso de China, o vamos a privilegiar la libertad para tener más desigualdad? Que ojo, la desigualdad no es mala porque todos somos diferentes, tenemos capacidades diferentes y eso hace que un país progrese. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las promesas de igualdad que traen todos estos regímenes populistas, diciendo, bueno, yo te voy a solucionar tus problemas dándote dinero y se los cobro unos cuantos. No, hay que respetar a los motores del Estado. ¿Qué opinas, Gildardo? Pues efectivamente
Vamos a pensar en cómo los Estados Unidos, las instituciones lograron hacerle frente, algunos incluso republicanos, que yo creo que todavía atendían a los antiguos valores. Ayer veía alguna encuesta específicamente en Georgia y cuántos responden, Trump no es el republicanismo en el que yo creía, ¿no? Y Georgia, que es un estado bastante conservador. Entonces, esta política de la inconformidad que entienden muy bien los populistas, todavía el sistema no lo comprende y hablamos con mismos conceptos y palabras, dos idiomas distintos. No significa lo mismo democracia en la institucionalidad y en la democratización que en el marco plebiscitario populista, por ejemplo. Hay algo aquí muy interesante que mencionan en torno al descontento generalizado de una sociedad. Somos, creo, hoy día una sociedad hiperestimulada, tenemos mucha información, somos una sociedad también hiperfrustrada en muchas circunstancias. También si nos atenemos a muchos números, bueno, pues ha combatido a la pobreza a nivel global. Se supondría que una persona en este 2022 vive mejor de lo que vivían en el 1950, por citar algo. Pero hay de crisis a crisis y esto se va a poner interesante. En México tenemos una crisis de seguridad brutal. Brutal. También lo tienen en El Salvador y tenemos un Nayib Bukele, populista de derecha, que ha tomado decisiones en contra de derechos humanos, evidentemente, pero que goza de una popularidad brutal gracias a ello y que además, según él, pues ha sido pragmático y ha sido exitoso. Es Bukele. Anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia. Bueno, ahí es cuando se lanza ahí a la presidencia, etcétera, pero las decisiones de Bukele han sido, por decirlo menos, controvertidas. ¿Qué opinan frente a estas decisiones extremas y que terminan con un éxito brutal para el político en particular? ¿Qué me dices, Vianney? Fíjate que eso, hace un momento se comentaba que el populismo no es nuevo, hay un neopopulismo, pero ha surgido, ha ido evolucionando. Surge de las contradicciones que hay como sociedad y del enojo, eso ya quedó perfectamente asentado, pero también tarda. O sea, una vez que llegan al poder y que empiezan a construir, este discurso que trae López Obrador de necesito más tiempo, y necesito más tiempo, y al principio decía solamente necesito 100 días, después necesito un año, luego 2 años, luego 3, luego ahorita está jugando con el tema de es que si no hubiera un sucesor, eso nos podría dar un pretexto para la reelección, etcétera. Entonces, esta construcción discursiva, esta construcción de además echarle la culpa a los demás, menos a su gobierno, esta construcción de te voy a dar de los recursos o del dinero, va permitiendo que tengan estas medidas controvertidas porque pueden decirle es por tu bien, porque yo te voy a salvar, porque acuérdate que tenemos un enemigo que tenemos que derrocar. Eso me va a llevar a tener que reelegirme nuevamente, o me va a tener que llegar a las elecciones, o me va a tener que llegar a tener una sucesora, o me va a tener que llegar a cambiar a todos los ministros en la Suprema, o tener que cambiar el INE. Es decir, todo esto lo están haciendo con un bien máximo de atender al pueblo. Ahora, hoy, y lo veo, lo siento con muchas personas, algo que estamos viviendo en México, por ejemplo, con el tema del crimen organizado, los secuestros, las masacres, nos hacen pensar en un Bukele mexicano. A mucha gente le interesaría un Bukele mexicano. Mátalos, quítales derechos humanos, truénalos, nos han hecho mucho dolor. ¿Qué opinas de eso? Es súper controvertido y los resultados ahí están sobre la mesa, ¿no? En el caso de Bukele, popularidad creciendo, se vuelve a lanzar como candidato a la presidencia, quiere permanecer en el poder. 77% quiere que Bukele se reelija y que se quede. Y nada más un apunte, cuando Vianney decía, dame un sexenio más, pensé que estaba hablando del PRI. Entonces, sí. Es tan difícil vivir sin PRI, como diría Marco Antonio Solís. Pero, ¿qué opinas, por ejemplo, de este asunto? ¿Necesitamos un Bukele en México? Es que el caso de Bukele es muy particular porque, a ver, la principal preocupación de sus ciudadanos era este problema de seguridad. Llegó y lo resolvió.
Y aquí en México estamos en un caso crítico porque 7 personas son las asesinadas no cada día, cada hora. Entonces, claramente necesitamos encontrar una solución, pero me parece que no podemos arriesgar nuestra democracia. Y esto es importantísimo porque de acuerdo a la última encuesta del Latinobarómetro, solamente el 16% de los mexicanos piensa que la democracia funciona. Ahora, eso es un tema bastante arriesgado, pero yo creo que tenemos que examinar por qué estamos llegando a este punto, porque nuestro caso es diferente al de El Salvador. Aquí tenemos 2 factores que son muy claros. Uno, el tráfico de armas que viene desde Estados Unidos, que ya basta de culpar a Estados Unidos, nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestra frontera. Y también por el narcotráfico. Y yo creo que esta situación, en lugar de llevar el nacionalismo a otro lado, el nacionalismo tiene que voltear a ver a todos los mexicanos y el nacionalismo se tiene que transformar en nuestro bienestar. ¿Por qué no empezar a impulsar la despenalización o la legalización de ciertas drogas que pueden acabar con este narcotráfico que causa la violencia? Me parece que aquí la respuesta tiene que ser diferente, porque aparte la extensión de nuestro país no es la misma que la extensión de El Salvador y son otros retos. Se nos está acabando casi el tiempo, híjole, nos quedan muchas cosas en el tintero, es que se pone muy interesante y hay mucho que abarcar, pero yo quisiera que cerráramos un poco dejándonos de ver el ombligo, ¿no? Pensemos en el populismo que se está dando por distintos factores en gran parte del mundo. Hay una visión autoritaria y hay un sentimiento de querer tener líderes autoritarios en gran parte del planeta. Yo quisiera que cerráramos con una breve reflexión cada uno. Comenzamos contigo, Jorge. Mira, creo que al final del día este tipo de conductas van a proliferar no solamente en América Latina, en Europa, en Asia, porque efectivamente este sentimiento de insatisfacción, la democracia nos ha demostrado que si bien es un sistema imperfecto, lo que ha pasado es que no ha dado las respuestas correctas. Y por lo tanto, queremos cambiar todo de un plumazo, queremos buscar respuestas inmediatas y sacrificar el propio en el corto plazo para poder no disfrutar en el futuro. Y simplemente yo diría, cerraría con algo. ¿Sabes por qué, Josh? ¿Por qué, Jeff, ocurren este tipo de cosas? ¿Por qué estamos hartos de la corrupción, del narcotráfico? Porque cuando tú ves resoluciones del Tribunal Electoral donde te dicen que simplemente en el caso de Tamaulipas, que el señor Leal Moncada, líder de la columna armada, simplemente cuando se dirigía a los tamaulipecos estaba arengando al público, es simplemente esconder que verdaderamente un grupo del crimen organizado presionó las elecciones en Tamaulipas. Entonces me parece que ese es el tipo de cosas que nos generan una insatisfacción y eso lo podemos ver y decir, bueno, tal vez estás apoyando a un grupo político. No, porque eso es al final del día la indolencia, la insensibilidad nos llevan simplemente a demostrar que en las curvas de la oferta y la demanda, mi querido Luis, se pierde esta moralidad y es necesario regresar a los principios éticos que tanto los hemos olvidado. Jorge, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vianney. Las amenazas autoritarias van a estar ahí permanentemente, tanto en el continente, estos intentos en el país. En el momento que los medios de comunicación, las instituciones cedan, o sea, tenemos que mantener permanentemente este bloque para contener en la medida de lo posible el autoritarismo. No podemos, en pos de buscar unas soluciones inmediatas o medidas que tengan que ver contra las libertades ganadas o contra los derechos, permitir que este autoritarismo avance. Pero sí debe haber contrapropuestas, porque en la medida que no haya contrapropuestas de los partidos o de los ciudadanos o de las organizaciones sociales, le estamos abriendo la cancha al autoritarismo para que avance y esto no lo podemos permitir. Sí creo que estamos a tiempo. Hagamos cosas al respecto. Muchas gracias, Vianney Esquinca. Gildardo. Gracias. Pues el populismo es una ola que avanza y ¿por qué? Porque se vuelve un vocero al mismo tiempo que notamos cómo degrada el nivel del debate público. Se vuelve un vocero, pero en el lenguaje coloquial, en el lenguaje de calle. Quien no comprenda eso, con poco éxito se le puede hacer frente al populismo. Se están utilizando, digamos, armas o herramientas contra un fenómeno que no reconoce instituciones, que es como La Mancha, la película de los 80s, ¿no? Que envuelve y va creciendo. Yo me refiero a que es temporal porque más temprano que tarde, el populista se va a convertir en dictador.
¿no? Ya será para otra reflexión y muchas gracias por la invitación y por dejarme compartir con ustedes. Hombre, al contrario, se puso muy interesante. Sí. Gracias, Gildardo. Steph. Creo que las amenazas nos recuerdan lo importante que es defender la democracia y sobre todo recordar lo que uno es. En el caso de México yo diría que hay que tener muy presente que somos mexicanos, ni neoliberales ni conservadores. Y cuando nos va bien a unos, nos va bien a todos. También hay que recordar que no hay soluciones mágicas que puedan venir del Estado. El Estado no sabe generar dinero, sabe gastarlo. Y para que el Estado pueda tener dinero, tiene que haber las condiciones propicias para que se pueda generar, y esto tiene que ver con el apoyo a los empresarios, el apoyo a oportunidades, porque solamente el trabajo y el mérito individual es lo que transforma realidades. Gracias, Steph, Genaro. Y sobre todo, muchísimas gracias a usted, hombre. Ya nos desvelamos. Gracias por toda la información, por todos los mensajes que nos hizo llegar a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es Luis Cárdenas. Nos vemos en la próxima. Bonita noche. Bye, bye.